Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera y en esta videoclase o en esta serie de videoclases explicaré el procedimiento de inspección basado en el capítulo del manual redactado conjuntamente con la profesora Ada Tandazo. Aquí tienen el esquema de la lección y cómo vamos a dividir las videoclases. Comenzaré explicando el concepto de inspección, la estructura orgánica y territorial de la inspección y después comenzaremos un apartado extenso, el procedimiento de inspección. Dentro del primer vídeo solo llegaremos al inicio del procedimiento y alcance de las actuaciones. En una segunda videoclase estudiaremos la fase de instrucción, la fase de resolución y la terminación del procedimiento. La siguiente videoclase estará centrada en las especialidades del procedimiento de inspección en el caso de que se detecten indicios de delito fiscal. Y la última sección de la videoclase, más breve, se referirá a las actuaciones de obtención de información, al procedimiento de comprobación limitada utilizado por la inspección y a otras actuaciones, una breve referencia a otras actuaciones que puede desarrollar la inspección. Comencemos con el concepto de inspección. Este término tiene tres sentidos relacionados entre sí. Cuando se habla de inspección se puede hacer referencia a una función administrativa mediante la cual se desarrolla una comprobación e investigación en profundidad del conocimiento de las obligaciones tributarias. Esa función administrativa se desarrolla por determinados órganos administrativos, el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria como órgano directivo y otros órganos de inspección que forman parte de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y de las delegaciones especiales, delegaciones y administraciones de Hacienda. Pero también se puede utilizar el término inspección para referirnos a un procedimiento administrativo concreto que utilizan los órganos de inspección y que forma parte de la función administrativa de inspección. Ese es el procedimiento que permite comprobar e investigar en profundidad a los obligados tributarios. Junto a este procedimiento de inspección, la inspección realiza otras actuaciones, como actuaciones de obtención de información, de informe, de cooperación internacional, pero digamos el núcleo de la función administrativa de inspección se va a canalizar a través del procedimiento administrativo de inspección que van a desarrollar los órganos inspectores. Bien, aunque ya se han hecho referencias en otras lecciones a la agencia tributaria, vamos a repasar brevemente cuál es la estructura orgánica y territorial de la inspección en el ámbito del Estado, porque naturalmente también disponen de órganos inspectores las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Pero vamos a centrarnos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dentro de ella existen órganos centrales que tienen competencia en todo el territorio nacional. Algunos tienen una función directiva, como el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y otros tienen carácter ejecutivo, como la Dependencia de Control Tributario y Aduanero, que forma parte de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, tiene competencia en todo el territorio nacional y va a inspeccionar a grandes empresas. Además existen órganos territoriales que desarrollan el procedimiento inspector y otras actuaciones inspectoras, pero con una competencia limitada en el territorio. Son las dependencias y unidades de inspección de las delegaciones especiales de Hacienda. Las delegaciones especiales de Hacienda, recordemos que tienen un ámbito que coincide con el territorio de cada comunidad autónoma, aunque no son órganos de la comunidad autónoma, son órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las delegaciones de Hacienda, cuyo ámbito territorial corresponde a las provincias, y las administraciones de Hacienda con un ámbito inferior a la provincia. Bien, analicemos ahora las distintas fases del procedimiento inspector, y hay una fase previa.
al inicio del procedimiento de inspección. Hay determinadas actuaciones preparatorias. La primera de ellas es la planificación. La inspección tiene un carácter selectivo, solo se va a poder inspeccionar a muy pocos contribuyentes, con lo cual conviene seleccionarlos muy bien en función principalmente del riesgo de defraudación que se haya producido, pero también de otros criterios. La agencia tributaria elabora un plan estratégico que tiene carácter plurianual, donde se señalan pues, las grandes líneas que a lo largo de un periodo de varios años va a tener en cuenta la inspección. Ese plan estratégico se va a concretar anualmente en unas directrices generales de carácter anual. Esas directrices generales se publican en el Boletín Oficial del Estado. Por ejemplo, se va a indicar que se va a prestar especial atención a las criptomonedas o a las actuaciones de profesionales del ámbito de la asesoría fiscal o a los grandes patrimonios. Son meramente ejemplos, tendríamos que ir a las directrices anuales, a las directrices generales de cada año para ver cuáles se aplican. Y después tenemos un plan de control tributario y aduanero anual, que es el que va a señalar ya los criterios concretos y específicos para seleccionar a los contribuyentes cada año, a los contribuyentes que van a ser objeto de inspección. Y ese plan anual está integrado por planes parciales de carácter territorial y tiene carácter reservado. Las directrices generales de carácter anual se publican, las podemos encontrar en el BOE, pero el plan de control tributario y aduanero no se publica porque señala ya criterios muy concretos que permitirían advertir a los contribuyentes de si van o no a ser objeto de inspección. Por este motivo no se publican. Bien, esta es la planificación, pero a continuación se van a desarrollar unas actuaciones preparatorias, unas actuaciones concretas pero previas al inicio del procedimiento de inspección. Porque el procedimiento de inspección no se va a iniciar hasta que se notifica a un obligado tributario concreto que va a ser objeto de inspección. Pero previamente se va a realizar la llamada carga en plan, es decir, se decide qué obligados van a ser objeto de la inspección. Y para ello se tienen en cuenta, de acuerdo con lo que diga el plan de control tributario y aduanero, criterios de riesgo fiscal, de oportunidad, aleatoriedad, para que nadie pueda estar seguro de que no se le va a someter a una inspección, y otros que se estimen pertinentes. Hay unas unidades de selección que proponen qué obligados van a ser cargados en plan para ser objeto de inspección, aunque la decisión final la toma el inspector jefe. Esa decisión del inspector jefe de cargar en plan a un obligado tributario para que sea objeto de inspección es un acto de trámite que no se puede recurrir de manera separada, aunque cuando se dicte la liquidación en que concluya el procedimiento de inspección, pues se podrían alegar algún vicio en este sentido. Bien, ¿qué sucede si los particulares presentan denuncias públicas, ¿no? Denuncian que determinado contribuyente no ha cumplido correctamente sus obligaciones tributarias? Hay que tener en cuenta que esas denuncias se pueden plantear por medios telemáticos. Existe una página, enseguida lo veremos dentro de la página web de la agencia tributaria, existe un formulario para presentar denuncias. ¿Qué va a pasar con esa denuncia? Pues si se considera imprecisa o infundada, se va a archivar sin más trámite, y si se considera que presenta indicios de credibilidad, puede tenerse en cuenta para iniciar un procedimiento inspector. Aunque el procedimiento inspector no se inicia automáticamente por la denuncia, sino que se inicia por una decisión por parte del inspector jefe. Además, la denuncia no va a formar parte del expediente para garantizar que el denunciado no conozca la identidad del denunciante, y el denunciante no se va a considerar interesado en el procedimiento. No podría, por ejemplo, recurrir o acceder al expediente. Bien, aquí tienen parte del formulario que se encuentra en la web de la agencia tributaria
para plantear las denuncias. Resulta interesante destacar que, aunque el denunciante puede facilitar su identidad, no es obligatorio. Ven aquí que dice que este asterisco indica que es imprescindible completar este dato, y sí que hay que señalar naturalmente la identidad del denunciado, pero no es necesario que el denunciante incluya su identidad, de tal manera que se permiten denuncias anónimas. ¿Cómo se inicia el procedimiento inspector? Pues bien, por regla general se va a iniciar mediante una comunicación mediante la que se notifica al obligado cuál es el alcance de las actuaciones. Naturalmente se tiene que especificar qué tributo va a ser objeto de inspección, qué periodo o periodos, y dentro de un tributo y periodo concreto las actuaciones tendrán carácter general si se van a comprobar todos los elementos de la obligación tributaria de ese periodo. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta correspondiente al periodo 2020. Bien, entonces tendrá alcance general. Y por regla general, esa actuación de carácter general dará lugar a liquidaciones definitivas, de tal manera que no podrá iniciarse una nueva comprobación sobre el mismo objeto. Pero también puede ser que las actuaciones inspectoras tengan carácter parcial. En ese caso solo se va a comprobar uno o varios de los elementos de la obligación. Por ejemplo, pensemos en un notario que además es titular de explotaciones agrícolas y solo se comprueba su actividad como notario del año 2020, pero no el resto de rentas o de ganancias de patrimonio que ha obtenido. Bien, en ese caso las actuaciones tendrían carácter parcial y darían lugar a una liquidación provisional, es decir, que sería posible realizar una ulterior comprobación. ¿Qué sucede si se comunica al obligado que las actuaciones van a tener carácter parcial, pero él prefiere que tengan carácter general, porque no quiere que se le vuelva a comprobar ese ejercicio, prefiere que ya se compruebe en su totalidad? Bien, pues en ese caso, desde que se le comunica el inicio de las actuaciones, dispone de 15 días para solicitar la ampliación de actuaciones. A partir del momento en que lo ha solicitado, la Administración dispone de 6 meses para o bien ampliar el alcance de las actuaciones, es decir, convertir las actuaciones parciales en actuaciones generales, o iniciar un nuevo procedimiento de carácter general. ¿Qué sucede si transcurren esos 6 meses y la Administración no amplía el alcance del procedimiento? Pues bien, en ese caso las actuaciones van a seguir teniendo carácter parcial, pero se va a producir un efecto negativo para la Administración, y es que ese procedimiento de carácter parcial no habrá interrumpido el plazo de prescripción de los elementos de la obligación tributaria que no sean objeto de esas actuaciones. Por ejemplo, si solo se comprobaba la actividad económica del notario, bien, pues solo se va a haber interrumpido la prescripción respecto de la parte de la obligación derivada de esas actividades, pero no se va a haber interrumpido respecto del resto de las actividades. Esto quiere decir que se puede producir una prescripción parcial, puede prescribir aquella parte de la obligación relacionada con las actividades que no han sido objeto de las actuaciones parciales. Pero esto, quiero destacarlo, solo sucede cuando el obligado ha solicitado la ampliación de las actuaciones y la Administración no lo ha hecho así en un plazo de 6 meses. Aunque las actuaciones tengan carácter parcial, si el obligado no ha pedido que se conviertan en actuaciones de carácter general y la Administración no ha hecho caso a esa petición, en ese caso la interrupción de la prescripción se extiende a la totalidad de la obligación tributaria y no solo a lo comprobado. Bien, además de comunicar qué ejercicios y periodos se van a comprobar y con qué alcance, y qué impuestos naturalmente o qué tributos, también en esa comunicación debe indicarse qué documentos
debe poner el obligado a disposición de la administración. Decíamos que por carácter general el procedimiento se va a iniciar mediante una comunicación escrita que se notifica al interesado, pero excepcionalmente puede iniciarse el procedimiento de inspección sin previo aviso, personándose los inspectores o las demás personas que integren el equipo de inspección en los locales o domicilio del obligado. ¿Cuándo se va a hacer así? Pues bien, cuando la inspección considere necesario el factor sorpresa para evitar la destrucción de pruebas. ¿Qué efectos produce el inicio del procedimiento inspector? Bien se realice mediante la comunicación escrita o bien mediante personación. Bueno, pues en todos estos casos se va a interrumpir el plazo de prescripción del derecho a liquidar y del derecho a sancionar. Se interrumpe la prescripción de toda la obligación tributaria, no solo de la parte comprobada, con la excepción que antes hemos señalado respecto al supuesto en que el interesado pide que se amplíe el alcance de las obligaciones y la administración no lo hace así. Bien, además, desde ese momento en que se inició el procedimiento, ya no es posible evitar sanciones mediante una regularización voluntaria de la deuda tributaria. Si el obligado, después de habérsele notificado el inicio del procedimiento, regulariza, pues bien, simplemente esos pagos que realice se van a considerar pagos a cuenta de la liquidación que finalmente practique la inspección. Ahora bien, si el procedimiento de inspección no concluye en plazo, ya veremos que el plazo es de 18 o 27 meses según los casos, si no concluye en plazo, entonces las regularizaciones que se hubieran producido una vez iniciado el procedimiento inspector sí se van a considerar espontáneas, siempre que se realicen antes de que se notifique al interesado la siguiente actuación del procedimiento inspector una vez concluido el plazo. Con esto terminamos esta primera videoclase destinada al procedimiento inspector y veremos a continuación, el procedimiento ya se ha iniciado, lo interrumpimos aquí para crear cierto suspense y a continuación veremos cómo se va tramitando el procedimiento inspector. Muchas gracias.